Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la mesa de análisis y bueno, pues agradezco a nuestros analistas del día de hoy, Arturo Rosas, Marco Antonio Vázquez y Óscar Pineda. Muy buenos días a los tres. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, pues a usted que nos ve, nos escucha a través del 101.7, le platico el tema del día de hoy para que participe junto a nosotros. Ya le adelantaba, hablaremos de los penales, hoy llamados centros de ejecución de sanciones de aquí de Tamaulipas, en los cuales pues no es un secreto que han sido reprobados en reiteradas ocasiones por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo a las evaluaciones de la comisión, pues las cárceles continúan padeciendo condiciones de alto riesgo para los reos que van desde deficiencias en los servicios de salud, hacinamiento en algunos de los casos, insuficiencia de personal y hasta extorsiones. Planteando una vez el tema, Arturo, pues ¿cómo ves esta situación? ¿Consideran que los CEDES pues son verdaderos centros de reinserción social o cuál es el panorama que tenemos? Mira, me parece que al menos desde el gobierno de Ernesto Zedillo comienza a darse un proceso en el que son militares que incursionan tanto en la entonces PGR como en los penales para tomar el control y poder tener un mayor combate a la inseguridad ahí mismo dentro de los penales, que suena contradictorio, pero es así. Adentro también es una pequeña ciudad donde se da de todo, en los centros penitenciarios. Y conforme fueron pasando los años, el mismo Felipe Calderón puso mayor énfasis sobre el tema para impulsar la incursión de los militares también en los penales, no solamente en seguridad pública o en la procuración de justicia, y se continúa hasta la fecha con Ernesto Zedillo con Peña Nieto y también ahora con López Obrador. Lo que hemos percibido es que, de lo que nos hemos dado cuenta es que finalmente la llegada de militares para tomar los controles en los penales no ha dado resultado por dos fenómenos principales. Uno de ellos es que los grupos delictivos sí siguen mandando dentro de los reclusorios, siguen teniendo el control, pero además me parece a mí que el Estado, y me refiero al Estado mexicano, no le ha querido invertir en los centros penitenciarios. Aquí lo que se necesita son presupuestos también para tener un mayor control, para tener a custodios que puedan ser pues un número considerable, tomando en cuenta la población que exista en cada penal, ¿verdad? La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho observaciones de que se requieren al menos 5 custodios por diferentes áreas. E incluso para los procesos de seguridad en los primeros filtros es donde mayor número de elementos necesitas, pues para agilizar no solamente el proceso de acceso, sino también evitar o detectar mayores ingresos de cuestiones ilícitas. Esto ha sido el talón de Aquiles de los estados, y sin pasar por alto que los procesos de sobrepoblación pues siguen siendo históricos. Apenas el sexenio pasado se pretendió dar una estrategia en la que estaban enviando arreos a otros penales federales o bien a otros centros penitenciarios de otros municipios, ¿no? Pero resultaba contraproducente porque lo que vimos nosotros en el sexenio pasado fue una guerra interna de los grupos antagónicos que llegaban ahí. Así que de entrada, como base de mi comentario, me parece que yo estoy convencido que se requieren presupuestos, que se requieren recursos para poder enfrentar este talón de Aquiles que tienen los estados, y particularmente Tamaulipas. Es un problema, ya lo mencionaba, sin lugar a dudas, pues de años, pero ¿se está dando, Marco, esta reinserción social a tu manera de ver? ¿Ves el boletín que publicó la Sedena y el que publicó el gobierno del estado hace un par de semanas, que hicieron un operativo en el CEDES aquí en Victoria?
televisiones, aires acondicionados, aparatos de todo tipo, armas, y dices tú como el meme, pues no era penal, ¿no? Parecen centros de descanso de delincuentes. El problema de los penales es que se enfrenta al resto de la sociedad. Tú dices, se requiere un penal. ¿Cuánto te cuesta esa obra? 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto te cuesta el acueducto? 1.500 millones de pesos. Elige tu prioridad. ¿Qué quieres? ¿Qué te beneficia? Estamos en un país que se cae a pedazos y en el que falta el recurso, en el que el recurso se está invirtiendo para generar o para provocar votos a favor de los partidos en los gobiernos. No te hablo de este. Te hablo de todos los gobiernos que tú conozcas o hayas conocido o pretendas investigar hacia el pasado. Todos han actuado de la misma manera. Y ese es un grave problema. ¿Hay reinserción social? Me parece que no. Me parece que tú ves un Cerezo, antes se le llamaba universidades del crimen. No sé qué tan distante esté el calificativo de aquellos años a lo de hoy. Lo que sí es una certeza es que es muy complicado sobrevivir en las cárceles, que hay personas inocentes o personas no tan malas que finalmente caen en un círculo vicioso, porque o te defiendes, o sobrevives, o te mueres. Y es una situación complicada la que viven, como para estar pensando en una reinserción social. Ahora tú hablas hace un momento los de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos no han pasado de ser figuras decorativas. Tú los ves. Ve y pregúntale a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas qué opina de la Fiscalía. Te va a decir, hacen esto y esto y esto, y si luego se acuerda que su amigo era cabeza de vaca, que Irving es su amigo también, y se va para atrás. Y después de que se fue para atrás ya empieza a decir, pero los capacitamos a todos, todos saben muy bien de derechos humanos. O sea, son entes decorativos, son becas para los presidentes y para gran parte del grupo en la que a veces hay hasta familiares dentro de los mismos. Y eso es lo complicado, que todo eso es lo que se enfrenta a la sociedad, y todo eso es lo que se enfrentan las personas que están reclusas y que sí se quieren reinsertar o sí quieren regresar a la sociedad ya pagada su culpa, y hacer lo posible por que su familia pues vuelva a confiar en ellos y sentirse orgullosos de ellos. Todo eso lo están enfrentando. Es muy complicado el tema de los sedes, es muy complicado en el tema, dices tú, lo que se necesita es presupuesto, y lo que no hay es presupuesto. O lo que no hay es una sociedad que sea afable con todo ese tipo de situaciones, porque le pones en un lado el acueducto, en otro lado le pones el bacheo, en otra parte le pones, a ver, ¿qué eliges? ¿Te creo una escuela o te llevo más maestros o te les pongo aires acondicionados? O atendemos aquello. Es un tema que no va a tener un final en pocos años. Y le digo yo a la gente, siempre les he dicho, les pongo un ejemplo, revisen las películas americanas o de cualquier parte del mundo que tengan que ver con cerezos, ¿en cuál de ellas gobierna la policía? Eso es lo que tendremos que revisar en las condiciones en las que está Tamaulipas y en las que está todo el mundo. Es un problema mundial y es un problema que no vamos a corregir porque la sociedad no está diseñada para ser amable con lo que ella cree que es malo. Ok, Oscar, complicado contar con sedes que pues realmente toquen el tema de la reinserción. Yo creo que sí, pensar en este momento en que los sedes cumplen con su función de reinsertar o de rehabilitar a estas personas que están ahí privadas de su libertad en un 100%, bueno, pues es realmente utópico. Creo que no cumplen esta función, y bueno, no se cumple porque hay desafortunadamente en el sistema penitenciario de México y Latinoamérica, creo, incluso podría decir que en países desarrollados o de primer mundo, como se les conoce, pues hay una situación que permea y se llama corrupción, y mientras la corrupción esté presente en este tipo de sistemas, pues es muy complicado que puedan cumplir con su función, a menos de que se tomaran medidas drásticas que, bueno, también son cuestionables incluso por algún lado, como lo que está pasando en El Salvador y este tipo de cosas, pero es verdaderamente complicado que se logre esta reinserción en un 100%. ¿Por qué? Porque, como lo decía Marco, pues se vuelve un círculo vicioso.
gente, incluso gente que tiene la intención y el deseo, que creo deben ser los más dentro de los centros de readaptación, pues terminan en este círculo vicioso, ¿no? De ahora sí que sobrevivencia, de supervivencia, ¿no? Que los obliga a pues no integrarse de manera adecuada a la sociedad. Bien, pues mucho se ha hablado también, Arturo, en los últimos años sobre el tema de garantizar, ¿no?, los derechos humanos todavía de las personas que se encuentran recluidas al interior de los penales o de los sedes, como se les llama hoy. Pero sí existirán en realidad estos programas en donde pues se atienda esta prevención y el respeto a los derechos humanos de los internos. Pues es que el sentido común nos puede llevar primero, y no quiero escucharme muy simplista, pero a que pues no se respetan, ¿verdad? Por toda la generación de vicios que existen, por todo el compendio en el que se encuentran los penales, pues es muy difícil. Incluso en un estudio reciente que corresponde al 2022, pero que se publicó en junio de este año por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en esa materia, los penales de Tamaulipas descendieron, es decir, de tener una calificación de 5.42, me parece, que es reprobatoria, sí, bajó a 4.26. Es decir, todavía con el estudio hecho en el 2022 se siguen con una serie de parámetros que mide la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dan cuenta que el estado de derechos humanos de los internos sigue siendo violentado, porque carecen de servicios médicos de salud adecuados o dignos, celdas, la alimentación, la comida, que debería el Estado de tener una vestimenta para los internos, y pues simplemente no se da. Elementos como esos, que parecen pasar desapercibidos, pero que dentro de los reglamentos debe de darse, ¿no? Y son aspectos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos evalúa. Evidentemente se sigue dando ese proceso de violación. ¿Coincides, Marco, con que siguen las violaciones? Digo, en el tema de los derechos humanos sobre todo. Sí, es evidente, que ni siquiera tienen acceso a un proceso adecuado muchos de ellos. Hoy en día ocurre que detienes a una persona en los mismos operativos, los detienen y no tienen una buena defensa, van derechito con la población sin siquiera recibir una sentencia. Es más, sin siquiera saber si a las 72 horas los vas a liberar como te lo dicta la ley. Eso es para empezar. Ya después el tema del hacinamiento, el tema de la atención a la salud, igual debería de ser un derecho humano de ellos el intentar reinsertarse a la sociedad. Y que yo sepa, no hay programas o no han funcionado los programas como debe de ser. Sí hay una clara violación a los derechos humanos de las personas, pero yo insisto, todo el tema inicia con presupuestos, todo el tema inicia con corrupción, como lo decía Oscar. Veíamos unas cifras del propio INEGI hace una semana donde nos dice que apenas un delito de cada 100 que se cometen llega hasta el final con un castigo. O sea, estás hablando del 99% de la impunidad. ¿Qué puedes esperar tú que suceda dentro de una cárcel donde no ni siquiera hay ojos para vigilar ese tipo de temas? Hay quien lo menciona, Oscar, que pues incluso hay personas que hasta por delitos menores pasa más tiempo ahí que personas que cometieron pues alguna otra actividad como algún secuestro, algún ilícito mayor, y bueno, precisamente viendo el tema de los derechos humanos, pues por no tener dinero con qué pagar una fianza, pues ahí se mantienen, ¿no?, encerrados. Pues sí, es muy lamentable, pero cierto, y desafortunadamente este tipo de injusticias son el pan de cada día dentro de este sistema en el que estamos inmersos, que es el sistema de justicia, y que bueno, pues ya lo trasladamos hacia los penales. Pues sí, hay una cantidad impresionante de personas que por delitos menores están purgando algunas penas, y que por el simple hecho de no tener los recursos necesarios, pues no pueden acceder a una defensa adecuada que les permita poder reintegrarse a sus familias y a la sociedad. Y bueno, pues esto lo vemos
como una flagrante falta a los derechos humanos, que es lo que era el tema precisamente, ¿no? Pero también vemos unos organismos de derechos humanos pues sin dientes y sin manos y sin recursos y sin pies. Vemos organismos de derechos humanos que están pues nada más para dar a conocer cifras que luego son sí muy lamentables o muy utilizables dentro de los medios, pero realmente no vemos una estrategia de parte de los organismos de derechos humanos para realmente fortalecerse y poder ayudar a todas estas personas que, como decíamos, algunos de ellos, por falta de recursos, pues allí siguen, allí están y van a estar quién sabe cuánto tiempo más. Así es. Bueno, pues se ha hablado mucho sobre el tema que se está trabajando y sobre los operativos que bien señalaban, pues se han realizado en los últimos días y pues infinidad de ellos que se realizan, pero seguimos encontrando pues el tema, mencionábamos, de aparatos, de armas hechizas. Con todo esto, ¿se puede hablar de que se está terminando con los autogobiernos, Arturo? No, muy difícil. No, imagínate, para que ingresen todos los aparatos, todos los equipos telefónicos o todos los beneficios que se puedan obtener adentro del penal, es porque la autoridad lo está permitiendo. ¿Quién si no? No es la autoridad quien lo permite, ¿no? Exactamente. Exactamente, así que pues difícil. Es lo que se hablaba, ¿no? El boletín que se emite ayer del tema de los detectores de metales, pues ya están adentro, ¿no? Los equipos. Es una buena intención, me parece, para decorar los penales. Bueno, vamos a ir a un corte, lo invitamos a que continúe con nosotros, estamos hablando del tema de los penales, lo invitamos a seguir después de esta pausa comercial. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. En H-E-B siempre ahorras con los rebajados. Milanesa pulpa blanca, 159 pesos el kilo. Fajita de pechuga congelada, 82.90 el kilo. O bien, queso asadero rallado H-E-B en bolsa de 454 gramos, 79 pesos. Vigencia al 21 de septiembre. Consulta restricciones. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Ya llegaron los descuentos patrios a la Villarreal. Toda la tienda acreditó hasta 25% de descuento y hasta 18 meses para pagar sobre precio de lista. Pregunta cómo puedes participar en la lotería de descuento que tenemos para ti. Y festejemos juntos. ¿Dónde más? En Mueblería Villarreal. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, estamos en la mesa de análisis, el tema de hoy, los penales, nos acompañan Arturo Rosas, Marco Vázquez y Óscar Pineda. Marco, platicábamos sobre el tema de, pues si se está logrando terminar contra los autogobiernos, creo que no es una pregunta difícil de contestar, ¿no? No, es algo que es muy complicado. Mientras la autoridad no tenga suficientes recursos para mandar en un penal, en un sedes, las 24 horas del día, todos los días del año, pues va a ser muy complicado que tengan un control de los mismos. Pero te decía, no es un mal de Tamaulipas, es un mal de todo el país, es un mal de muchos países del mundo, porque lamentablemente no se llega a tener capacidad financiera para crearle un penal adecuado a cada uno de los reos. Finalmente no puedes violentar sus derechos humanos. Nos regresamos a la pregunta, no los puedes tener aislados a menos que cumplan ciertos o que tengan ciertos caracteres en cada uno de ellos. Es muy difícil que se vaya a acabar el autogobierno o los autogobiernos en los cerezos, en casi todos. ¿Así lo ves, Óscar? Pues sí, se nota y se antoja muy complicado, aunque fíjate que yo creo que
además del tema de los recursos, yo insisto que se tiene que, para poder llegar a una solución en el tema de los centros de readaptación, como en muchos otros temas, pero en este particularmente, creo que el asunto es empezar a barrer esa corrupción, pero desde la cabeza de la autoridad, sí, empezar a hacer algo ahí, ¿no? Y no puedes entrar a tratar de mejorar algo cuando realmente desde el origen está descompuesto, ¿no? Entonces creo que si no se atiende desde la autoridad, desde lo más alto de las autoridades, el tema de la corrupción, pues no va a permear hacia el interior de los centros de readaptación. Okay. Arturo, pues hablamos de una nueva administración que recién pues inicia, y teniendo en cuenta el tema de los recursos, que bien mencionaba Marco, siempre serán insuficientes en todas las áreas. Pues ¿será posible concluir el penal que se inició aquí en Ciudad Victoria y que mucha preocupación da a la gente que vive en los alrededores del actual penal, que pues prácticamente ya está dentro de la mancha urbana? Sí, es correcto. El deseo del mismo sistema, del mismo gobierno, pues es terminar la construcción de un nuevo centro penitenciario. Sin embargo, me parece, y espero no equivocarme, de lo contrario me pueden corregir mis compañeros, pero creo que en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año no viene contemplado recursos para terminar esta obra. Seguramente a partir del 2024 pudiera programarse ese gasto para el 2025, porque creo que de las obras importantes aparece la de la segunda línea del acueducto y una serie de acciones de mayor inversión por parte de la Federación, porque recuperar la obra que se quedó a medias desde el gobierno de Eugenio Hernández, pues cuestan muchos millones de pesos. Yo espero que sí, que se pueda cambiar, porque efectivamente lo que hemos visto, las movilizaciones que se han generado en los últimos años en el penal de Ciudad Victoria, sí obliga a tener que cambiar a los reos, a los internos, a una nueva instalación, ¿no? Y donde existan pues espacios más dignos también, pero también con ello pues un mayor control al interior del penal. Uh-huh. Es complicado, ¿no, Marco? Por el tema financiero sobre todo, pero bueno, sin lugar a dudas pues es necesario reubicarlo. La verdad es poco entendible de escuchar declaraciones tan optimistas como la del encargado de los sedes. O sea, no viene en el presupuesto. ¿Para qué nos hacemos? El tema es bastante complicado en cuanto a dinero para ese penal, pero hay que insistir. O sea, de nada serviría cambiar un penal si no tienes la capacidad para atender o para diseñar un programa de reinserción social que realmente sea útil. O sea, si no tienes capacidad para controlar un cerezo, pues va a ser complicado que controles uno más grande, donde vas a tener mayor población y con otras características y quizá más violentas o más... que requiere más personal también, ¿no? Y más personal, y te topas con el otro problema. O sea, el problema no nada más es tener un centro de readaptación nuevo, el problema es tener personal capacitado, el problema es tener personal suficiente, el problema es que las comisiones de derechos humanos pues dejen de recibir su bequita y se pongan a jalar. Pregúntales cuál fue la última vez que fueron a un cerezo. Cuando van es cuando lo solicitan por un... Y a la foto, ¿no? Y a la foto. Hay muchos temas que son bastante complicados en ese sentido, y creo que por lo pronto el cerezo nuevo o el penal nuevo es complicado para el próximo año. Si le meten mucha gestión y mucha capacidad para ello, creo que pudieran limpiar el terreno, pero se me hace todavía eso complicado. Es un asunto que no veo a corto plazo. ¿Va para largo, Oscar? Sí, desde luego va para largo, porque pues es un tema de dinero y ese no se puede inventar, ¿no? Si no hay, pues no se puede imprimirlo, ¿no? Pues como el del claro, cereal. Claro que no. Entonces, sí, creo que va para largo, pero me parece que se pueden hacer otras acciones. Creo que el gobierno puede abonar en otras acciones que vayan encaminadas a mejorar las condiciones
dentro de los centros de readaptación y por supuesto las estrategias para la reinserción. También hay que decirlo y creo que nos ha faltado comentarlo en esta plática, es que no todo es malo dentro de los centros de readaptación. Vemos que hay algunos programas que empiezan a dar resultados, las capacitaciones, gente que ya empezó a estudiar dentro de los centros, y esto, bueno, de algún modo abona y ayuda, pero creo que hace falta todavía mucho más, darles otro tipo de oportunidades y de herramientas a la gente que está privada de su libertad en este momento en los centros de readaptación. ¿Con qué cerraremos, Arturo? ¿Algo destacable dentro de la labor que se está realizando? Sí, para continuar con el comentario que hacía Oscar, me parece que efectivamente hay una serie de programas también hay cosas positivas. Creo que la actual Secretaría de Seguridad Pública ha difundido, o al menos es lo que hemos visto, una serie de programas o actividades que están haciendo los internos, incluso para comercializar sus propios productos que hacen. Esa es una parte que que tiene la reinserción, ¿no? ¿Con qué cierras, Marco? Finalmente no podemos negar que tú vas a la tienda que tienen ahí en el CEDES y tienen la capacidad, la creatividad y que tienen para hacer todo ese tipo de cosas. El tema es que se note, que se note en la población, que se note en la familia de la población, que se note que realmente impacte en la sociedad. ¿Para qué? Pues para poder evitar que esta persona a la hora que salga del penal vuelva a caer en los mismos errores. Como en muchas ocasiones se dice, ¿no? Que se vea la voluntad. Así es. Sobre todo, ¿no? Oscar, ¿con qué nos quedamos? Pues yo cerraría con que es importante que se barra la corrupción desde el centro, desde lo más adentro que se pueda y lo más arriba que se pueda, y por supuesto que se les den a las personas privadas de su libertad en los centros de readaptación mejores opciones para la reinserción. Ahí es. Bueno, pues muchas gracias a los tres, y sin lugar a dudas, pues usted tendrá la mejor de las opiniones, como siempre lo decimos. Agradecemos a Arturo Rosas, a Marco Antonio Vázquez y Oscar Pineda que nos hayan acompañado el día de hoy en esta mesa de análisis hablando del tema de los penales, y como todos los días, pues agradecemos a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y por supuesto del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, que nos haya acompañado. Nos vemos el día de mañana, que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia.